Bendiciones tengan todos los hermanos y amigos que nos están viendo en esta preciosa hora. Sea bendecida tu familia, es nuestra oración. Sea bendecida tu vida, es lo que le pedimos a Dios en cada momento en que estamos orando de rodillas, diciéndole: Señor, permite que nuestro tiempo en las redes sociales también sirva de bendición para aquellas personas que no conocemos e incluso los que conocemos, que este tiempo pues les sirva de bendición, les sirva de edificación y de consolación. Dios bendiga a tu familia en gran manera, Dios bendiga tu vida. Es el deseo del corazón de todos los que estamos detrás, como decimos o se dice vulgarmente, de cámara. Hay muchas personas que están necesitados de este tiempo y estamos orando para que Dios pues provea un tiempo especial para contigo, para con tu vida, un tiempo especial a través de nosotros y de otros pastores y ministros que en las redes sociales pues están también ocupando un espacio para ministrar palabra de vida, palabra de consolación. Te invitamos que si es primera vez que estás con nosotros, que puedas suscribirte al canal, que puedas activar la campanita para que YouTube pues pueda notificarte cada vez que nosotros subamos material nuevo al canal. Dios te bendiga, es el deseo de nuestro corazón. Y como lo prometido es deuda, hace algunos días había subido un video, un tiempo de predicación, de meditación, un sermón, como quieras llamarle, donde estábamos hablando o versando el tiempo bajo el título Vuelve a casa, tú siempre serás hijo, tú siempre serás hija, o viceversa, tú siempre serás hija, tú siempre serás hijo. Y como lo prometido es deuda, decíamos que habíamos hablado de que teníamos que entregar una segunda oportunidad, una segunda parte de este estudio. Pues entonces aquí estamos ya para entregarle esta segunda parte de Vuelve a casa, tú siempre serás hija, tú siempre serás hijo. Estaba basado en el pasaje del hijo pródigo, haciendo una sinopsis o recortando un poco lo que estuvimos hablando del hijo pródigo. Pues de este pasaje le decía a ustedes la vez pasada que podíamos sacar muchas cosas del pasaje y inclusive pudiéramos dividirlo en varios estudios, pero simplemente sentíamos en el Señor hacerlo en dos partes. Ciertamente yo le comentaba a ustedes, la bendición más grande que puede tener un ser humano es ser llamado hijo de Dios. El título más grande que tú puedes tener en tu vida no es ni de ser doctor, científico, licenciado, teólogo, nada de eso. Todo eso, tenlo por basura. El mayor título que tú puedas tener es ser siervo de Dios. Ese es el más importante, porque el mundo está plagado de gente con título, y el mundo cristiano específicamente, nos estamos refiriendo, está plagado con personas con muchos títulos, pero una mente y un corazón encallecido, una mente y un corazón muy distante de Dios. Lo único que tienen en su cabeza es conocimiento, pero un conocimiento no el que realmente produce vida, sino ese conocimiento que produce actitudes de fariseo, actitudes de legalismos. Entonces, creo que lo más importante es ser llamado hijo de Dios, ser llamado siervo del Dios Altísimo. Ocúpate en tu vida siempre por estas dos cosas. Eso es lo que nos va a garantizar en gran manera poder caminar en esta vida con nuestra frente en alto, con nuestra mirada hacia el frente, sin temor a vergüenza. Quizás tú digas: pastor, el problema es que tú no sabes lo que yo hice, tú no sabes dónde yo caí. Mira, justamente lo que da origen al estudio es esto: las malas decisiones que a veces tomamos en la vida, y estas malas decisiones nos llevan a otras malas decisiones y a otras malas decisiones. Y lo lindo de todo esto, cuando digo lindo, es
lo más grandioso de todo esto es que hasta que no nos volvemos al Señor, pues no vamos a reenfocarnos correctamente en el camino y en el propósito de Dios. El hijo pródigo, un muchacho, ustedes conocen la historia, vamos a parafrasearle un poco la historia que estuvimos hablando. Este joven, dice la Biblia, que era el más pequeño de la casa, era el más chico, vamos a llamarlo de esta manera, era el más joven, y dice la Biblia que este muchacho le dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me tocan. En buen castellano, en buen cubano, como decimos por acá, en una sola palabra, este joven lo que estaba diciendo: no quiero estar más rectorado por ti, Padre. No quiero estar más bajo la tutela de la casa. Yo quiero vivir mi vida. Ya yo soy independiente, ya yo pienso, ya yo hago, ya yo planifico, ya yo creo cómo puedo vivir mi vida alejado del ambiente de la casa, de la rectoría de la casa. Y yo te voy a ser sincero, este joven tipifica muy bien a nosotros, los hijos de Dios, que hemos tomado quizás en algún momento malas decisiones en nuestra vida, creyéndonos que nos va a salir bien, o creyendo que vamos por el buen camino. Yo no sé lo que te ha pasado, yo no sé específicamente qué el enemigo ha puesto en tu vida para hacerte tropezar, para hacerte caer, pero quizás estás ahora mismo como ese hijo pródigo, que estás fuera de la rectoría del Padre, a pesar de que sientas que sí, Dios existe, yo creo, yo respeto a Dios, yo tengo a Dios, sí, yo le digo: Señor, ten misericordia, pero bueno, ya no estoy como antes, ya yo no me siento bien, ya yo no me siento fluido como antes. Bueno, el caso es que si ese es tu caso, hoy hay una buena noticia para ti. Hoy hay una buena noticia para ti, es que Dios no ha dejado de amarte. Aun cuando tú y yo nos hemos ido, nos hemos descarriado del camino, el amor de Dios no se ha cortado para amarnos ni para bendecirnos. Y te voy a decir algo: tú siempre serás hija, tú siempre serás hijo. El diablo siempre va a tratar la manera, y los demonios, que el Señor los reprenda, incluso usando a personas, nosotros le llamamos en nuestro lenguaje los demonoides, a estas personas usadas por los demonios, que incluso pueden ser cristianos, que fueran cristianos entre comillas, que son perturbados y entonces son usados por los métodos que usan, son usados por las tinieblas. Pues el diablo puede usar a personas incluso para amargar tu vida, para agriarnos la existencia, entre comillas, recuerde que lo dije. E incluso ahora mismo puede ser que lo que estés experimentando en tu vida hayan sido esas aristas de esas consecuencias, de estas personas que el enemigo está usando para hacerte sentir mal y hacerte sentir como que por lo que hiciste ya Dios no quiere saber nada de ti, ya Dios te ha desechado de ese llamado, ya Dios no quiere tener trato contigo, y quizás incluso sientes un espíritu de culpabilidad al punto de que no quisieras ni ir a orar, no quisieras ni ir a la presencia de Dios, porque te sientes tan culpable que crees que Dios no te va a perdonar. Mira, la Biblia dice, Juan escribía en una de sus cartas, decía: hijitos, os escribo para que si pecáis, sepan que abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo. Hay otros pasajes, incluso dice la Biblia: si el justo cayere, no quedará postrado, porque Jehová lo sostiene de su mano. Aunque el justo cayere, 7 veces caerá el justo, y 7 veces Jehová lo levantará. Es decir, que la Biblia está llena de muchos pasajes que nos pueden revelar al Dios perdonador, al Dios de oportunidades que tenemos. Muchas personas creen que estos pasajes simplemente tienen que ver con la vida antes de Cristo, que Dios perdona esa vida antes de Cristo, que tienen que ver estos pasajes erradamente, esa interpretación, y que una vez que llegamos a Cristo, ya esa vida ya se perdonó, la cosa es otra diferente. Si bien la cosa es otra diferente, no deja de tener el mismo efecto perdonador la sangre de Cristo. Porque Cristo, yo creo que su sacrificio fue suficiente para perdonar nuestros pecados pasados, presentes
y futuros hasta que Cristo venga. ¿Sabes por qué? Porque Dios sabía que tú y yo, por nuestros propios medios, nuestros propios esfuerzos, no podíamos llegar al nivel de santidad que Él necesitaba, al nivel de justicia que Él demandaba para un total perdón y reconciliación de pecado en nuestras vidas, ¿no? Y la Biblia dice y establece que nosotros tenemos un sumo sacerdote que traspasó los cielos. Y dice que este sumo sacerdote es eterno, porque los sacerdotes que existían, pues eran temporales, tenían su fecha de caducidad, como a veces jocosamente, cuando hablamos de este tema, le digo a las personas, tenían su fecha de caducidad porque tenían límites de edad, morían, y tenía que haber una sucesión constantemente de sacerdotes. Entre tanto, que este sumo sacerdote del cual daba testimonio Juan, escucha bien lo que te digo, para que tú veas esto. Este sumo sacerdote del cual daba testimonio Juan el Bautista, cuando él decía, he aquí el Cordero de Dios. Fíjense que dice que es el Cordero en singular. Era Dios mismo proveyendo. Era Dios mismo el Padre proveyendo la solución para el hombre perdido en pecado, para la humanidad perdida en pecado. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Si ciertamente Él quitó nuestros pecados pasados, te decía que murió por los pecados también presentes y futuros hasta que Él venga. Fíjate que dice que tenemos un sumo sacerdote que traspasó los cielos y está sentado a la diestra de Dios, intercediendo por tu vida y por mi vida. Escucha bien esto. Y que se compadece de nuestras debilidades. Es decir, que la Biblia, la palabra de Dios es suficiente, tiene suficiente contenido, es suficiente la palabra de Dios para darnos a entender que hay oportunidad de reconciliación. Jesús decía que las oportunidades a la caída, se lo estoy parafraseando, no iban a faltar en nuestra vida. Pero ¿sabe por qué? Porque es que vivimos en una naturaleza caída en pecado. La inclinación que hay en nosotros los seres humanos, del corazón del ser humano, es ir de continuo contra la voluntad de Dios. Es por eso tu lucha, es por eso tus conflictos, tus caídas, las mías, mis conflictos, mis caídas. Porque tenemos una naturaleza caída en pecado que tenemos que constantemente ir a la presencia de Dios para que ese viejo hombre esté siendo subyugado por el poder del Espíritu Santo y pueda estar brillando en nosotros ese nuevo hombre creado según Dios. Aleluya. Quizás me diga, ay pastor, yo quisiera sentir eso lindo que quizás ahora mismo tú estás sintiendo, que te anima a predicar de esta manera, hablarme de esta manera. Te digo algo, yo predico no por cómo me sienta anímicamente. Yo te voy a decir que uno de los secretos que me enseñó mi pastor en los años en que no fui pastor, sino que fui primeramente líder de una iglesia, mi pastor Oscar Reyes, él me decía algo y él decía, José, nosotros tenemos que ministrar a las personas no por lo que sentimos, por la experiencia de lo que sentimos, sino por la convicción que tenemos en el Dios que nos usa, en el Dios que nos llamó. Y ciertamente eso nunca se me ha olvidado de mi pastor, el hombre que Dios usó para formarme, porque evidentemente, entre otras cosas más que me enseñó, que son las que me han ayudado en la vida a seguir en el ministerio enfocado a pesar de caídas, a pesar de tropiezos, porque déjame decirte que todos en la vida erramos, todos en la vida cometemos pecado, todos en la vida nos desenfocamos, todos en la vida erramos al blanco. Pero hay un detalle lindo en todo esto, que hay un Espíritu Santo que nos ayuda en nuestras debilidades. Hay un sumo sacerdote que intercede por nosotros. Hay un sumo sacerdote que está a la diestra de Dios, que se compadece de nuestras debilidades. Es decir que no necesariamente tienes que sentirte emocionalmente, como decimos acá en Cuba, al full, al 100, para que tú puedas sentirte como que respaldado por Dios. Mira, Dios respalda su palabra.
no es por cómo nosotros nos sintamos, es porque su palabra, la que Él dijo, es veraz, es viva, es eficaz. Dice la Escritura, séquese la hierba, marchítese la flor, pero la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Entonces no es de lo que tú y yo sintamos el resultado, es de la convicción que tengamos en lo que ya Él ha dicho, en lo que Él ha prometido. Ciertamente tenemos que tener esa convicción y tenemos que tener esa relación, porque la Biblia dice que la comunión íntima de Jehová es con los que le temen y a ellos hará conocer su paz. Pero no es el hecho de cómo yo me sienta para ser efectivo, para que quizás tú digas, ay, yo quisiera sentir eso, yo quisiera volver a ese primer amor. No, si ya estás parado frente a este video, es porque yo creo que Dios tiene un propósito contigo. Dios quiso que tú estuvieras viendo este video. Yo creo que Dios no se ha olvidado de ti. La Biblia dice que la palabra de Él, la palabra de Dios, cumple el objetivo para lo cual fue enviada. El propósito lo va a cumplir. Si estás escuchándome en esta hora, Dios te está diciendo, vuelve a casa, tú siempre serás hijo, tú siempre serás hija. Y sabes, en esta parábola, yo le decía que existía el personaje de los dos hermanos, el hermano menor, el hermano mayor. Existía el personaje del padre, esa figura del padre que tipifica a Dios. Y existía también los siervos, las personas que estaban como esclavos, para que me entiendan mejor. Así que en esta parábola hay ciertos personajes importantes y cada uno de ellos ninguno carece de significado. Escucha bien lo que te digo. Yo no sé lo que está pasando en tu vida, pero yo lo que sí te puedo decir es que si tú te vuelves a reenfocar, si tú logras entender como el hijo pródigo entendió que él siempre iba a ser hijo, pues te voy a decir, las cosas van a comenzar a cambiar en tu vida ya. Ahora mismo comenzarán a cambiar. Porque es que una vez que eres hijo, a no ser que tú apostates de la fe, y creo que no ha llegado a ese punto en tu vida, porque si no, no estuvieras todavía sentado viendo este video. Si lo estás viendo es porque todavía queda algo del Espíritu en tu vida, queda algo que Dios quiere usar para avivar el fuego del Espíritu en tu vida. Si todavía no has apostatado de la fe porque todavía te sientes hijo, es decir, eres hijo. Y si eres hijo, hay oportunidad. Si eres hijo, hay oportunidad de reconciliación. La Biblia dice que este joven se fue, vivió perdidamente, te lo estoy parafraseando, dice que hubo una gran hambre porque lo hubo malgastado todo. Lo lindo de todo esto es que a veces cuando creemos que podemos salirnos del mundo de Dios y que nos va a ir bien, mírame, no vas a ser feliz allá afuera. Lo que vas a hacer es malgastar los talentos que Dios te dio. Cada día vas a malgastar la provisión económica o los dones o talentos que Dios te dio, los vas a ir malgastando. Y tu vida, lejos de ir subiendo, va a ir decreciendo tu vida. Y vas a ir comenzando a experimentar cosas como las que quizás ya estás experimentando o las que vas a seguir continuando experimentando si no te reconcilias urgentemente con Dios. Si no te das cuenta que tú eres hijo, que tú eres una hija. Y el hijo y la hija siempre son bien recibidos en la casa de Jehová. No importa que los hombres critiquen. Hoy vamos a hablar, que es la segunda parte, de lo que dicen, lo que hablan de las reacciones de los otros. Esto no te preocupes. Después vamos a hablar de ellos. Pero ocúpate simplemente por aquellos que sí se van a gozar por tu regreso. Hay gente que sí se van a gozar. Hay personas que sí se van a gozar de tu regreso. Gente que van a dar gracias a Dios porque hay gente que están doblando las rodillas por ti. Quizás familiares tuyos, quizás verdaderos amigos porque hay falsos amigos. Quizás ese tipo de personas que siempre te valoraron son los que van a estar y están orando por ti diciéndole, Dios mío, vuélvele a casa, vuélvele al redil. ¿Sabes? La Biblia dice que este joven, cuando lo hubo malgastado todo, él deseó ir a
a buscar un trabajo, a seguir en ese intento de seguir llenando ese hueco, ese vacío que tenía, y quería resolver un trabajo diciéndoselo a ustedes más prácticamente. Y dice en la Biblia que lo mandaron a cuidar cerdos. Ustedes saben para los judíos qué significaba cuidar cerdos. Eso sería una mala palabra. Eso es una mala palabra para un judío. Sin embargo, fíjese la condición espiritual y la condición material que estaba teniendo este joven, que por supuesto es una parábola, pero nos refleja principios espirituales y reales de cosas que nos pasan, que este joven deseaba con todo el deseo de su corazón llenar su barriga, su estómago, matar el hambre que tenía con las algarrobas, es decir, con lo que comían esos cerdos. La Biblia dice que volviendo en sí, porque aquí la clave es que tú vuelvas en sí, que te des cuenta lo que has perdido y lo que estás perdiendo. Mira, nunca es tarde para volver a recomenzar. Mira, te puede dar la espalda mamá, te puede dar la espalda papá, hermanos de la iglesia, los líderes, los pastores, los concilios te pueden dar la espalda. Quien único no te va a dar la espalda es Dios. Dios es tu papá. Cristo es tu Salvador y el Espíritu Santo tu Consolador. Es el que te anima. Esta Trinidad, este convenio rico, es decir, esta liga sabrosa de cada uno con una función, aleluya, es algo extraordinario para la vida del ser humano. Y tú no escapas a esa realidad. Tú necesitas esa combinación Padre, Hijo y Espíritu Santo en tu vida, peleando tu batalla, levantándote del suelo. Déjame decirte que lo peor que le puede pasar a un hijo de Dios, a una hija de Dios, no es caer, sino no saberse levantar. Porque allí es donde radica el problema. El kit de todas las cosas radica en cómo nos vamos a levantar. Porque tenemos dos opciones una vez que caemos. Tenemos dos opciones. Una, o nos obstinamos y seguimos pecando. Nos obstinamos y seguimos dándole la espalda a Dios. Nos obstinamos y seguimos justificándonos. O dos, nos arrepentimos y nos volvemos a Él y clamamos Abba Padre. Clamamos en el Espíritu Abba Padre. Dice la Biblia, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Es decir que si estás en Cristo Jesús, no importa lo que hayas hecho, pasado, presente o lo que hiciste vas a hacer en el futuro, no hay condenación para ti. Porque si Cristo fue el que murió por ti, ¿quién te va a condenar? Si Cristo fue el que te justificó, ¿quién te va a imputar una culpa si Cristo fue el que murió? Mira, no dejes que el diablo te acuse más. No dejes que el diablo te acuse más, hija de Dios. Hijo de Dios, no dejes que el diablo te acuse más. Una de las cosas que Dios quiere en este ministerio es levantar tu ánimo. Levántate, que el largo camino te resta. Dios no ha terminado contigo. Dios no ha terminado contigo. El diablo quiere que tú sientas que Dios ha terminado contigo por lo que está haciendo a través de la gente. Que los que debían haberte llamado, los que debían haberte dado una palmadita, un abrazo, quizás los que tenían que haber ido donde tú estabas y decirte, aquí estoy, cuenta conmigo, aquí estoy, no lo han hecho. Entonces tú te sientes como que el mundo se te ha cerrado, como que el cielo te ha venido encima, te sientes asfixiado, asfixiada, te sientes como no hay esperanza. Y te digo algo en esta hora, sí hay esperanza, porque tú eres hijo, tú eres hija, tú has sido redimida por la sangre del Cordero de Dios. Como decía Juan, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús murió por tus pecados, pasado, presentes y futuro. No creas que porque ya te convertiste al Evangelio no ibas a pecar más. Sí, porque vivimos en una naturaleza caída en pecado. La inclinación es constantemente hacia el mal. Si ciertamente el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades, no tenemos una capacidad total para decir no pecamos, no vamos a pecar. Porque al final, como dice el pasaje bíblico en Santiago, el que no peca en palabra es un varón perfecto, es un varón sabio. Se lo estoy parafraseando. Entonces el pecado va a estar siempre ahí a la puerta, como Dios le dijo a Caín. El pecado está a la puerta. Necesitamos dependencia del Espíritu. Porque la Biblia nos llama, nos hace un llamado a
no satisfacer los deseos de la carne, sino vivir bajo la dirección del Espíritu, andar bajo los frutos de la vida del Espíritu. Ciertamente, pero en ese caminar, en ese proceso, vienen tropiezos, vienen equivocaciones, vienen pecados. No te sientas mal, no te sientas mal. El único que no pecó fue Cristo. El único que en su condición de hombre, ese Adán que la Biblia dice que es el segundo Adán, ese Adán que el primero pecó, este segundo Adán es el único perfecto. Fíjese si el primer Adán pecó, y yo le estaba diciendo todo ahorita, el tema de reconciliarse, de reconocer que lo peor que nos puede pasar a nosotros es no caer, sino no sabernos levantar. Que esto es un problema que viene desde el huerto del Edén. Para mí lo peor que pasó en el huerto del Edén no es simplemente que el hombre cayó en pecado. No simplemente es que el hombre y la mujer, los primeros hombres, la primera pareja diseñada por Dios, pecó, se rebeló contra Dios. Para mí no es lo más complicado. Lo más complicado para mí en esto es que aquellos hombres, aquellos primeros que Dios hizo, aquel primer Adán que Dios hizo, cuando Dios vino a pedir cuenta, no halló arrepentimiento. Fíjese si es así. Quizá ahora usted me puede cuestionar, ¿cómo que no? Si el pecado, mira lo que ha trastornado. No. Yo no estoy diciendo que el pecado no ha trastornado. Yo no estoy diciendo eso. Entiéndame bien. Yo lo que estoy diciendo es que lo peor que pudo haber pasado es que cuando Dios pidió cuenta, no hubo arrepentimiento, no halló arrepentimiento en Adán y en Eva. Y ese es la peor actitud que puede haber en ti y en mí. Fue lo que no hubo en el hijo pródigo. El hijo pródigo sí reaccionó, sí reconoció y se volvió al Padre. Fíjese que dice la Biblia que cuando Dios pidió cuenta, le dijo al hombre, ¿quién te dijo que tú estabas desnudo? Porque ¿qué fue la primera cosa que hizo el hombre? Que es la primera tendencia que tenemos nosotros los seres humanos cuando pecamos, es echarle la culpa a otro. Primero escondernos y una vez descubierto es echarle la culpa a otro. ¿Sabe qué Dios le dijo? ¿Qué le dijo a Adán? Adán le dijo, la mujer que ¿qué? Que tú me diste. Eso en pocas palabras. Como diciendo, ¿esto qué pasó? Mire, hermano, hasta dónde llega la actitud pecaminosa y la actitud de obstinación que había en este primer Adán. Caído en pecado, por supuesto. Recuerden, caído en pecado, nada que ver con Cristo, el segundo Adán, que fue el que trajo la solución a nuestro problema. Le dijo, la mujer que tú me diste. En otras palabras, hermano, diciéndole, esa que tú me diste, que tú dices que era ayuda idónea, mira, esta fue la que causó todo este debate. ¿Sabe qué dice la Biblia que Dios le dijo a la mujer? ¿Qué hiciste? La mujer sabe, yo no, fue la serpiente. Entonces vemos otra manifestación, entre otras tantas cosas que podemos hablar allí, pero vemos otra manifestación de la naturaleza caída en pecado, es culpar a otros. Es culpar a otros. Entonces, en Cristo las cosas son diferentes. Era el segundo Adán, el perfecto Adán. En él sí se cumplió la justicia. Fíjese que una de las cosas que me gusta tener siempre en mi mente y en mi corazón es saber que el Cristo de la gloria, estando en la cruz del Calvario, le dijo al Padre, Padre, consumado es. ¿Sabe lo que significa decir lo que estaba diciendo Cristo ahí? Lo que significaba eso diciendo, Cristo lo que estaba diciendo era, Padre, ya, yo morí por ellos. Yo pagué la culpa de la rebelión de todos ellos. Bendito sea el Señor. Yo no sé si te alegras en esta hora, si alegras tu corazón, si cobras fuerza en esta hora, tu vida, si cobras vigor sabiendo que el Cristo de la gloria pagó por tus pecados, pagó la causa que estaba sobre nosotros, que pesaba sobre nosotros, esa acta que había de sentencia, Cristo la anuló y exhibió públicamente a los principados y a las potestades. Y hoy tú y yo somos más que vencedores en el nombre del Señor. Sí, somos más que vencedores. Quizás digas, pero ay, pastor, yo quisiera sentir ese fuego, esa fuerza. No necesitas vivir por lo que sientes. Necesitas vivir por lo que, mira, las convicciones. Jesús dijo, he aquí, yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. Y te voy a decir que aún en los momentos más difíciles de tu vida, sí, eso que has pasado, ese que todavía estás en lucha como diciendo, pastor, tú no sabes lo que yo he pasado en mi vida, tú no sabes la debacle que yo he causado, no la sabré. Pero hay alguien que sí la sabe y siempre estuvo a tu lado y está todavía a tu lado. Y está usando esta palabra hoy, está usando este mensaje para decirte, estoy contigo. Yo nunca me he olvidado de ti.
tú siempre serás mi hijo, tú siempre serás mi hija. La Biblia dice en Juan capítulo número 1, verso 12, mas a todos los que le recibieron, a todos los que creyeron en su nombre, les dio derecho, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Te hago una pregunta. ¿Sientes que le recibiste? ¿Sientes que un día abriste tu corazón y le dijiste, Señor, sí, entra a mi corazón? Te recibo como Señor y Salvador de mi vida. ¿Lo hiciste así? Ah, sí, lo hiciste así. Vive bajo la convicción de que eres hija, de que eres hijo. Que esto que estás atravesando ahora, este proceso difícil, este proceso negativo, este proceso que a veces siente como de muerte, no es muerte, es sombra de muerte. Acuérdate que el Señor es tu ayudador, no es el hombre, no es la religión, no es tu pastor, no es tus amigos, no es tu familia. Quien te ayuda es el Señor. Por eso en esta hora te invito a que te levantes, te invito a que cobres fuerza, que cobres vigor en el Señor y que te levantes diciendo, yo sé que mi Redentor vive y porque Él vive, yo viviré el mañana. Sé como ese barro en las manos del alfarero. Si ciertamente pecaste, si ciertamente le fallaste, erraste en tu vida en alguna decisión y hoy estás pagando una consecuencia por la mala decisión que tomaste, créeme eso que te estoy diciendo en el nombre del Señor. Eres barro en manos del alfarero. Ven a casa, vuelve a casa, deja que el Padre te dé forma, deja que el Padre te vuelva a moldear, deja que el Padre te vuelva a encauzar en el propósito, pero vuelve en sí, entiende que quien te quiere ver derrotado, quien te quiere ver frustrado, quien te quiere ver frustrada, quien te quiere ver sin esperanza, quien te quiere ver viviendo una vida sin aliento, sin felicidad, es Satanás. Satanás, dice la Biblia, vino para matar, hurtar y destruir, pero el Hijo del Hombre, nuestro Cristo, nuestro Salvador, vino para darnos vida y vida en abundancia. Levántate, activa tu fe, levántate y vuelve en sí. Yo creo que Dios está deteniéndote todavía para que sigas escuchando este mensaje, porque Él quiere que tú vuelvas en sí. Si aún todavía me estás escuchando, es porque Él te ha detenido en el tiempo para que lo escuches. Esto es como yo a veces le digo, esto es una cita que Dios tiene con las personas. ¿Sabes que Dios tiene cita? A veces la gente cree que la cita con Dios es en el templo. No. Dios tiene cita con las personas en diferentes lugares. Hasta en el cuarto, en el sueño, manejando en el carro, en el trabajo, caminando en la calle, en el mar. Dios tiene cita. Dios usa cosas para llamar nuestra atención, para que nosotros recapitulemos, para que nosotros volvamos en sí y volvamos a la casa. Recuerda, vuelve a casa, ven a casa, regresa. Tú siempre serás hijo, tú siempre serás hija. Y cuando te estoy diciendo de volver a casa, no te estoy diciendo simplemente el hecho, ven a un templo, ve a un templo. No, es ahora, reconcíliate ahora. Mira si esto es sencillo, a lo que me refiero. Dime si el ladrón que estaba junto a la cruz llegó a ir a un templo para ser salvo. Pregúntate. ¿Tuvo la oportunidad de ir a un templo, a una sinagoga? ¿Él tenía? No. Pero él tuvo una gran revelación, que es la que puedes estar teniendo tú ahora mismo en este momento, a través de este mensaje. Que Dios te está diciendo, vuelve en sí, vuelve a casa, que tú siempre serás recibido como hija, como hijo. Él entendió quién estaba al lado de él. Y le dijo, Señor, acuérdate de mí, aleluya. Aleluya, aleluya, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Es ahora el momento de volver a casa. En ese ambiente espiritual que te estoy diciendo, es ahora. Deja que Dios trate con tu vida. Si ya Dios está inquietándote, el Espíritu te está inquietando a través de este mensaje y quizás otras cosas que Dios ha estado haciendo durante estos días, no sé lo que Dios está haciendo en tu vida, vuelve a casa. Reconcíliate con Dios ahora. Reconcíliate con el Padre ahora. Y olvídate del que dirán. Olvídate del que dirán. Porque te voy a decir lo menos que pudiéramos pensar. Que esto la Biblia no lo enseña en este pasaje, pero
es algo que queda subyacente allí. Lo menos que pudiéramos pensar era que el hermano del hijo pródigo pudiera reaccionar de la manera que reaccionó. Allí llegaremos. Vamos ahora. Dice la Biblia que este joven volvió en sí y dijo: me levantaré, iré a mi casa y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. La palabra griega que describe allí arrepentimiento es la palabra metanoia, que significa cambio de actitud, cambio en el propósito de vida. Significa, incluye un freno, un pare a la acción que llevaba el pecador y tener la intención de no volver otra vez a la misma acción. Este joven, dice la Biblia, que volviendo en sí, donde se enclava esa palabra metanoia, volviendo en sí, dice la Biblia que él llegó hasta la casa del padre. Dice que el padre lo miró de lejos, fue, corrió, le dijo a los siervos que estaban allí: vístenlo. Eso está lindo, aleluya, eso está lindo. Tú sabes lo único que Dios está esperando: que tú vuelvas en sí, que tú te decidas. Decídete no a ir al templo, porque tú puedes ir al templo y estar vacío. Decídete a reconciliarte con el Dios de la gente que va al templo. Te voy a decir, no todo el que está metido en un templo va a ser salvo. No todo el que va a la iglesia, no todo el que está predicando la palabra va a ser salvo. Ahora quizás tú estás diciendo: ¿cómo es eso? ¿Cómo es eso? No. No todo el que me diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Eso no lo digo yo, eso lo dice la Biblia. Nosotros tenemos que estar viviendo con una seguridad y convicción de salvación, porque constantemente estamos volviéndonos al Señor. Porque todos los días pecamos. Todos los días pecamos con una mirada, con un pensamiento, con una acción. Todos los días pecamos. La gente son las que hacen diferencia entre pecado y pecado. Y quizás tú mismo te estás martirizando con tu pecado, con el que cometiste. Y quizás tú mismo ahora mismo te estás haciendo tanto daño que ni te das cuenta que te estás haciendo daño. Cuando ya Cristo murió y pagó el precio de tu pecado, el precio de mi pecado. Él murió para que tú y yo tengamos libre acceso, que es lo que quiero que acabes de entender en este tiempo con el mensaje que te estamos dando. Reconcíliate, no es ir a un templo. Cuando usamos el término vuelve a casa, es más que vuelve a casa, es reconcíliate con el Padre. Porque una vez que estés reconciliado con el Padre, ya estás en casa. Ya estás en casa. Porque no necesariamente tienes que ir a un templo para reconciliarte. Lo puedes hacer desde donde tú estás. Sí, ahí de donde tú me estás escuchando. Deja que el Espíritu siga acariciando tu conciencia, siga induciéndote a buscar la presencia, a pedir perdón, a pedir dirección. Él lo va a hacer. Dice la Biblia que el Padre le dijo a los siervos: póngale anillo. ¿Sabe qué significa? Eso era realeza. Y este muchacho había hecho lo contrario. Usted sabe la historia. Ya le dijimos, hablamos de esto en el mensaje anterior. Estamos resumiendo algunas cosas. Este muchacho, este joven, había hecho lo contrario. Había acabado con la riqueza del Padre que le tocaba a él, pero lo heredó en vida. Y tú sabes cuántas veces nosotros hemos malgastado lo que Dios nos ha dado. Pero Dios no nos condena por esto. Siempre que vengas a Él con un espíritu contrito y humillado, Él no te va a despreciar. Ay, pastor, porque tú no sabes. Tú no sabes a cuánta gente, pastor, yo dañé. Tú no sabes, pastor, ese espíritu de culpa es el diablo que quiere que tú lo tengas. Mira, si tú hubieras sido tan justo, si tú hubieras sido tan santo, si yo hubiera sido tan santo, incluso si los que te juzgaron, si los que te critican hubieran sido tan santos, tan súper santos, Cristo no tenía que haber venido a la cruz del Calvario. Debía haber ocupado esa cruz. Tú, yo, los que te criticaron, los que nos criticaron, los que nos juzgaron, tenían que haber ido a la cruz. Pero Jesús fue a la cruz. ¿Tú sabes por qué? Porque dice la Escritura que Dios miró desde los cielos para ver si había un justo. Para ver si había un justo. Para ver si había uno que buscara el bien. Y no lo halló. Entonces levántate. Levántate. No dejes que el diablo te condene más. Tú eres hija. Tú eres hijo. Si bien viviste tu vida perdida, no sé qué tiempo hace que estás desenfocado del Señor, hay oportunidad. Mira, este joven en la Biblia está. Esta historia no está por gusto, es para bendecir tu vida y la vida de otras personas.
Dice la Biblia que este joven volvió a casa. Y fíjese la condición de arrepentimiento que él tenía, que él dijo, ya yo no voy a volver como hijo. Porque yo malgasté, ya yo acabé con la riqueza, ya yo no tengo cómo presumir de ser hijo. No tengo nada de qué decir, mira padre, lo que tú me diste, mira, yo lo multipliqué, yo logré ser una persona de bien. Lo malgastó todo. Pero aún así él decía, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia? Jornaleros, esclavos, siervos, tienen abundancia de pan. Y él deseaba llenar su barriga, como decimos nosotros acá en Cuba, con sancocho, con el sancocho que le daban a los puercos, con las algarrobas que comían los cerdos. Mira, quizás tú ahora mismo estás llenando el vacío que hay en tu corazón con esas algarrobas que el mundo da, con esas migajas que el diablo te está dando y no te acaba de llenar. ¿Tú sabes por qué no te acaba de llenar? Porque tu vacío no es de cosas materiales. Tu insatisfacción no es de cosas materiales. Tu insatisfacción es de vida espiritual, de roce con el Padre. Tú necesitas rozar con el Padre. Tú necesitas reconciliarte con el Padre para que la vida del Padre a través del Espíritu Santo pueda fluir en tu vida y comiences, aleluya, a experimentar cosas extraordinarias en tu vida y que salgan de la presencia de Dios tiempos de refrigerio para ti. Esto es lo que significa, vístanlo. Es como diciéndole el Señor a nosotros, el Padre, en la figura esa del Padre de la historia, como diciéndonos el Señor, no importa lo que hayas hecho, todo ese vestido viejo va a ser quitado, toda su vida pasada, toda esa vida de pecado va a ser perdonada. Vístanlo, pongan calzado en sus pies, pongan anillo en su mano. Todo eso tiene un significado, te lo dejo de tarea, pero simplemente te estoy diciendo que vemos a un padre que no pagó al hijo conforme a como el hijo hizo y no complació, fíjate, y no complació la petición del hijo de recibirlo como un siervo, como un esclavo por lo que hizo, sino que mantuvo siempre la postura de padre, el amor de padre, porque nuestros hijos, yo tengo 4, aunque nuestros hijos hagan lo que hagan, siempre serán hijos, porque los padres amamos. Y como dice el Señor, si ustedes siendo malos dan buenas cosas a sus hijos, cuanto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que se lo pidan. Entonces, no pierdas más tu tiempo. Vuélvete. Mira, dice la Biblia que comenzaron las fiestas y llegó su hermano que estaba en el campo, esto lo estoy parafraseando, y preguntó, ¿qué está pasando en casa? ¿Por qué esta algarabía? ¿Por qué este gozo? ¿Por qué este sonido de fiesta, de trompeta? Se lo estoy parafraseando, una manera de soñar del pasaje que tenemos para resaltar el gran gozo que había por el regreso de ese hijo. Porque uno de los detalles que el padre dijo, no solamente vístanlo, le dijo, maten el cordero. Al más gordo. Eso simbolizaba algo. Era que la persona por quien se mataba ese cordero gordo, ese animal gordo, era una persona de suma importancia, era una persona que merecía respeto, merecía de alta reverencia, de alto valor. Y note, para que usted pueda entender por qué un poco la reacción del hermano, que quizás ahí ahora es donde tú pienses, ¿no? Y el diablo te dice, vas a volver. Tú sabes lo que van a hablar de ti, porque el diablo te acompleja. Tú sabes qué va a decir fulano. Tú sabes lo que va a decir fulana. Tú sabes lo que va a decir mengano. Tú que siempre andabas, tú que siempre estabas predicando. ¿Con qué cara tú vas a volver? Mira, mijo, mejor sigue tu camino. No vuelvas. Y cosas como esta vienen a la mente de la persona. Y la persona comienza a sentir un espíritu de culpabilidad. Empieza una guerra mental en la persona. Mira, escucha bien lo que te voy a decir. Vuelve a casa. No demores más. Vuelve a casa. Reconcíliate con el Padre. Olvídate de los hermanos mayores. Mira qué detalle curioso. Dice la Biblia que cuando el hermano preguntó, dice que el hermano tuvo una reacción negativa. Escucha bien. Pudiéramos hablar muchas más cosas, pero simplemente voy a dar lo que Dios me dio
para hablar ahora específicamente. Porque el pasaje tiene muchas enseñanzas y muchas maneras de aplicaciones. ¿Sabe que el hermano se puso bravo? De hecho, le reclamó al padre. Yo siempre he estado contigo y no me has dado para matar un cordero con mis amigos. ¿Sabe qué le dijo el padre? Tú siempre has estado. Tú siempre has estado. A ver, te voy a decir algo. Incluso si me estás viendo en esta hora y no eres de las personas que has caído, pero eres de las personas que te has sentido. Escucha, no eres de las personas que has caído en un pecado visible, pero eres de las personas que has caído en el pecado quizás de guardar algo en el corazón contra alguien porque te ha llegado el celo y te ha llegado el espíritu aquel de la rivalidad o del sentimiento de que cómo es posible que aquel que vino, que aquel que pecó, que aquel que estuvo entre nosotros, que acabó, ahora regresó a la iglesia y ahora el pastor y la gente lo están atendiendo, lo están... Detente un momentico allí. Debieras gozarte con los que regresan a casa, que un día estuvieron, que regresaron a casa. Gózate. Mírame, si no te estás gozando y hay otro sentimiento que está rondando tu corazón y tu mente, revísate que andas mal. Y cuidado, mucho cuidado, porque eso no es de Dios. Mira que los siervos le contestaron al joven, al hermano mayor: mira, es que tu hermano regresó y tu papá mandó a hacer esto. Hasta los siervos estaban contentos. Escucha, los siervos que no eran familia. Sin embargo, los que eran familia, el que era familia, estuvo bravo. Estuvo bravo porque estaba juzgando al hijo. Estaba teniendo en la mente y en el corazón lo que el hijo había hecho. Cuidado, hombre de Dios, hija de Dios que estás acá, que quizás no has caído como el hijo pródigo que se fue. No has caído quizás como otros que han hecho cosas peores, pero esta actitud de no gozarte con que otros que estuvieron y se fueron y regresaron a la casa de papá, con no gozarte con ellos, cuidado que estás mal. Mucho cuidado, porque el enemigo va a sembrar raíz de amargura. Mira, tú siempre has estado en casa. Dale gloria a Dios que tú nunca te has salido. Dale gloria a Dios que tú siempre has estado en la viña del Señor y no has tenido la amarga experiencia que han vivido los que se han ido de casa. Porque créeme que los que se van de casa son marcados por el mundo. Los que se van de casa son marcados por las más amargas experiencias. Los que se van de casa han sido marcados por el complejo y se han regresado. Fíjate, y si han regresado es para darle gloria al Señor, es para que nos sumemos a la fiesta que hay en los cielos porque se regresó a casa. Porque te voy a decir algo. Es muy complicado, es muy difícil cuando una persona se va de la iglesia. Es muy trabajoso para esa persona regresarse a Dios. Fíjate lo que te voy a decir. Le es muy difícil. ¿Sabe por qué? Por todo lo que el enemigo hace. Los complejos. Todo lo que espíritus de culpabilidad. Cosas que el enemigo mueve para que la persona no regrese a casa. Hijo, si ves que un hermano, una hermana nuestra, que un día estuvo ministrando, que estuvo honrando a Dios, se perdió, pero está volviendo a casa, gózate. Mírame, gózate. No tengas la actitud de aquel joven. Gózate. Gózate con su regreso, porque en el cielo, aleluya, hay fiesta. Y esa actitud de no gozarte, sino simplemente juzgar a otros porque le están dando la oportunidad de levantarse, porque le están dando la oportunidad y lo están apoyando. Esa actitud de juzgar, cuidado, porque estás en la condición de los fariseos. Estás haciéndole el trabajo al diablo. Escucha lo que te estoy diciendo, le estás haciendo el trabajo al diablo, porque Satanás es el acusador de los hermanos. Si bien pecó, si Dios le perdonó, que ese padre de la historia tipifica a Dios. Si Dios le perdonó, ¿quiénes somos nosotros? ¿Quiénes somos tú y yo para no gozarnos cuando veamos que un hermano, por el peor pecado que haya hecho y que haya cometido, regresa a la iglesia? ¿Por qué no gozarnos? El único pecado que no tiene perdón, dice la Escritura, es la blasfemia contra el Espíritu. De ahí en fuera, todo pecado tiene perdón y tiene redención toda alma. Gózate. No seas acusador de los hermanos. No acuses a los hermanos.
Porque si bien tú no has pasado la experiencia que ellos pasaron, si bien no la has pasado, te voy a decir, también tú pecas. No fue la experiencia de ellos, pero tú pecas también en pensamiento, en palabras. Pecas. Entonces, te voy a decir algo. Para los que ahora han caído y se han regresado, no te acomplejes. No te acomplejes por lo que van a decir los que están dentro de la iglesia. No te acomplejes. No te detengas. No te detengas. Si te detienes en pensar lo que están diciendo, ¿sabes qué va a pasar? No te vas a gozar. Si te detienes en pensar lo que puedan decir, no vas a ser vestido, no vas a ser calzado con calzado nuevo, no se va a poner anillo, símbolo de realeza. ¿Tú sabes por qué? Porque la decisión está en ti. La decisión está en ti. Si yo o muchas personas que constantemente, diariamente pecamos y nos reconocemos pecadores y reconocemos delante de Dios que hemos fallado, si nosotros pensáramos simplemente en el hecho de lo que hacemos y nos quedamos pensando en lo que hacemos y no nos volvemos a la presencia, créeme que seríamos unos fracasados. Hoy, conociendo el Dios que conozco, conociendo el Dios de la gloria que conozco, te invito que no te quedes en el suelo. Mírame, no te quedes en el suelo. No sigas intentando llenar ese vacío que hay en tu corazón, con mujeres, con bebida, con trabajo, con dinero. No lo llenes. Tu vacío solamente puede ser llenado por Dios el Creador. Tú fuiste marcado como hija, tú fuiste marcada como hija, como hijo. Tú fuiste marcado desde el principio porque Dios te conoce a ti desde antes de que tú nacieses. Aleluya. Dios tiene un propósito con tu vida. Vuélvete. Vuélvete a reconciliar con el Padre. Hay oportunidad en el Padre. Mira, la iglesia no te va a salvar. La iglesia no te va a otorgar perdón. No está en su prerrogativa para que una persona sea salva que la iglesia le dé el perdón. No. Si la iglesia constantemente, que es el grupo de personas que está reunida, necesita del perdón del divino, tú formas parte de esa iglesia. A pesar de lo que hayas hecho, quizás todavía estás luchando en tu mente y estás diciendo, ay pastor, yo quisiera, pero son muchas las cosas. Yo quisiera que la gente me entendiera, yo quisiera que alguien entendiera qué es lo que siento. Mírame, hay alguien que lo entiende. Quizás tú intentes decírselo a muchas personas y la gente nunca te va a entender, porque también la gente tiene su problema. Todos tenemos nuestros problemas. Habla con Dios. Habla con Dios. Como dice un coro, si tú hablas con Dios, las cosas cambiarán. Orando, cualquier necesidad, Él la resolverá. Orando, confiar en el Señor, decirle todo a Él. Orando, bendita oración, ya puedo hablar con Dios. Orando, en estos días en que hoy vivimos, hay que buscar el rostro del Señor. En estos días en que hoy vivimos, hay que buscar el rostro del Señor. Señor, Señor, ten compasión de mí, contesta mi oración, que yo confío en ti. Señor, Señor, ten compasión de mí, contesta mi oración, que yo confío en ti. Si te atreves a confiar en Dios, si te atreves a esperar en Él, los que esperan en Él no serán avergonzados. Los que esperan en Él recibiremos fuerzas como águila para volar por encima de la tormenta. Recibiremos la fuerza del búfalo. Se cuenta que el búfalo, para subir cuestas arriba, por las características que tiene de sus patas, lo que hace es que se arrodilla de adelante y sube, mírame, ve a las rodillas. Ve a las rodillas porque como único vas a levantarte para subir la cuesta.
como búfalo, es de rodillas. La solución a tu problema y a lo que sientes ahora está simplemente en la misma distancia que está de tus rodillas al suelo. Si te atreves a creerlo y a buscar a Dios, decirle: Señor, hoy me arrepiento. Señor, hoy me vuelvo a ti. Señor, hoy me doy cuenta que he malgastado mi vida cual hijo pródigo, pero hoy me vuelvo a ti, Señor. Y hoy, Señor, me doy cuenta que no me volví a ti pensando en lo que dirán, pero hoy, Señor, hago un pare. Hoy hago un freno a mi vida y me vuelvo al Dios de la gloria. Me vuelvo a mi Padre que me ama, a mi Padre que me va a vestir, a mi Padre que va a poner calzado nuevo en mis pies, que va a poner anillos, símbolo de realeza. Me vuelvo a mi Padre que va a hacer fiesta por mi regresar. ¿Sabes algo? En los cielos hay fiesta. En los cielos va a haber fiesta por tu causa. No pienses en los otros que critican. Déjalos. Piensa en tantos y tantos que se van a gozar por tu regreso. Mírame, Dios tiene gente esperando por ti. Está esperando por ti las trompetas, los tambores. Está esperando por ti la música, el gozo, esperando que tú regreses. Regresa a Cristo. Regresa a casa. Tú siempre serás hijo, hija. Tú nunca dejaste esa condición. Dios siempre te amó. Dice la Biblia que Él está contigo todos los días hasta el fin del mundo. Hoy es el día de reconciliación. Hoy es el día para que te levantes y digas en fe: Señor, aquí estoy. Yo sé que tú me perdonas. Y esa voz que tú sientes que te acusa no viene de Dios. No viene de Dios. Cada vez que tú sientes esa voz que te acusa por tu pecado pasado, no viene de Dios. Cada vez que tú veas gente que te recuerda en tu pasado, eso no viene de Dios. Aun cuando tú creas que eran tus mejores amigos, te lo recuerdan para como diciendo: mira tú, acuérdate. Eso no viene de Dios. Esos no vienen de Dios. Ciérrale la puerta a esa gente. Dios va a levantar gente que ni tú conoces. Escucha esto que te lo voy a decir proféticamente. Lo siento en mi espíritu declararlo sobre ti. Dios va a mover gente que tú no conoces para ayudarte. Dios va a mover gente que tú no conoces para levantarte y extenderte la mano. Dios va a levantar gente extraordinaria que tú ni te imaginabas que iban a estar en tu vida para volverte a levantar. No te detengas en pensar en aquellos que hablan, por lo que hablan aquellos. Mírame, enfócate, porque Dios tiene gente para levantarte. Que Dios te bendiga en esta hora. Es mi deseo que la paz de Dios sea contigo, con tu familia, que la prosperidad del Señor sea con tu negocio, con todos los planes que tengas en tu alma. Y antes de terminar, recuerda, suscríbete al canal si no te has suscrito, activa la campanita para que Facebook, YouTube, te pueda notificar cada vez que saquemos un material nuevo. Y nos estamos también viendo por Facebook en otros grupos que nos han estado poniendo. Mi hijo allá en México, que ha estado también poniéndonos en otros grupos, pues puedes buscarnos por allí con el nombre del ministerio, que justamente es lo que da origen a este ministerio, el Ministerio Cristiano Evangélico, el poder de una restauración. Yo creo que hay restauración en Dios, yo creo que hay poder en Dios, no en los hombres, es en Dios para restaurar. Entonces Dios te bendiga, es el deseo de mi corazón que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, pueda estar dándote sabiduría y entendimiento en este tiempo, en este mensaje. Dios te bendiga, mi amado hermano, mi amada hermana, mi amado amigo, mi amada amiga. Que la paz de Dios sea contigo. Te puedes comentar, puedes escribirnos al privado, que ya nosotros pusimos algunos de los comentarios ya en Facebook, donde nos pueden encontrar, el número de mi teléfono que ya lo tenemos, pues puedes comentar. Le quiero agradecer a todos los que han comentado y los que nos han hablado en lo personal y nos han escrito en lo personal también, por el tiempo de bendición que les ha tenido, ¿sí? Les ha servido estos tiempos que estamos ministrando estos mensajes. Toda la gloria y toda la alabanza sea al Señor. Nosotros simplemente somos instrumentos de gloria en las manos de Dios. Un hombre que necesita ser redimido constantemente, ser perdonado constantemente, ser avivado constantemente, que Dios me extienda misericordia constantemente. No creas que soy tan fuerte como parece.
tengo mis debilidades, tengo mis problemas. Pero como te dije al comienzo de este video, no predico por cómo me siento anímicamente. Yo predico por convicciones. Y eso es lo que me ha mantenido aún en mis momentos más difíciles de mi vida, que los he pasado y los estuve pasando. Ya estoy saliendo de ellos porque siento perdón, siento gracia, siento misericordia extendida sobre mí, siento cosas lindas que Dios está haciendo y cosas extraordinarias de respuesta que Dios me ha estado dando, vindicando mi vida para su gloria y para su alabanza. Que Dios te bendiga. Levántate porque largo camino te resta por andar.